Hola, muy buenos días. Estamos en un programa más de Mujer del Siglo XXI con Adriana Gaitán y vamos a hablar un poquito de, de temas que considero amorosos. ¿Y por qué amoroso este tema? Aunque el título es sumamente pues escalofriante, ¿no? De cómo prevenir el abuso sexual en menores, en infantiles, en adolescentes. Y pues, creo que es un tema del que poco se habla, del que la gente va como teniendo mucho miedo, muchos tabús acerca pues de este tema, ¿no? Es algo como que, híjole, como por qué platicarlo, por qué hablar de esto, en mi casa no sucede, no va a suceder. Eh, Creo que es un poquito adelantado, como que cada quien en su casa puede tener eh, muchas ideas. Sin embargo, para mí sí significa un tema muy importante porque pues, las estadísticas de abuso sexual en menores han aumentado cada vez más y sobre todo en este tiempo de COVID. Así que pues voy a tocar un tema hermosísimo porque pues tiene que ver con el amor, tiene que ver con esto de cuidar a los seres humanos. Te mando un beso también, Arturo. Eh, y tiene que ver con este tema de también fortalecer su vida futura. Eh, Les quiero comentar que cuando he asistido a dar alguna platiquita o cuando he escuchado jóvenes que están en recuperación de alguna adicción, eh, pues en su mayoría, muchas veces en la vida adulta, se dan cuenta ya a través de las terapias y a través de este tema de por qué, de dónde vienen las adicciones, se dan cuenta de que en su infancia hubo un abuso sexual. Así que es un tema muy profundo, es un tema delicado de hablar, ¿verdad? Pero es un tema del que muy pocos hablan y pues yo quiero ser una de esas pocas que hablan de las cosas que sí pasan en la vida y que sin duda prevenirlas pues puede ser de verdad un cambio de vida para cualquier ser humano. No vivir una experiencia de esta naturaleza en la vida significa muchísimo, porque muchos de los seres humanos que han tenido una agresión de esta naturaleza, insisto, tienen muchas consecuencias a lo largo de su vida. Y lo primero que quiero compartir, si en tu caso has sido una persona que ha vivido esto y eres una persona adulta, te quiero decir que no somos lo que nos pasa. Muchas veces las circunstancias de vida y la gente abusadora existe, la gente enferma existe y pues estas situaciones se dan, pero no quiere decir que eso seamos o eso tengamos que ser. Así que bueno, vamos a empezar con este programa, insisto, que lo considero un programa sumamente amoroso. ¿Por qué? Porque no hay nada más maravilloso que cuidar de un ser humano. No hay nada más maravilloso que prevenir un sufrimiento innecesario. No hay nada más maravilloso que tener presencia para los seres que queremos. Y bueno, celebrar el Día del Niño pues es una maravilla, todos queremos ser niños, todos tenemos un niño adentro, próximamente será el 30 de abril y por qué no darles este regalo de aprender a cuidarlos. Creo que siempre un juguete significativo, por supuesto, es parte de la presencia, sin embargo, pues el cuidado diario es el mayor regalo que le podemos dar a un niño. Pues empecemos, ¿les parece bien? Ya veo que ya se están conectando varios, así que bueno, vamos a empezar, ya saben, nuestras 3 hojitas para aquellos que les gusta hacer las notas, que considero que es importante siempre hacerlas. Y bueno, vamos a comenzar con el primer punto. El primer punto que tenemos para prevenir que un niño sea abusado sexualmente es fortalecer la espiritualidad.
Y miren por qué traigo este tema de fortalecer la espiritualidad. No importa la religión que se tenga, pero hablando de la religión católica o de cualquiera, ¿no? Como digo, yo soy católica, les voy a comentar lo siguiente. Un niño que está fortalecido en su espiritualidad desde que es muy pequeñito, ¿sí? Es un niño que va a ser muy respetado por muchas personas y es un niño que va a disminuir un sinnúmero de miedos y sobre todo los miedos nocturnos que son muy típicos de los niños pequeñitos y que se cambian de cama con los papás o con los hermanitos mayores, y esto pues les va a prevenir, la verdad, un contacto innecesario o una imagen innecesaria de tener, ¿verdad?, que llegar en un momento inapropiado en la noche. Así que hay que fortalecer la espiritualidad. La espiritualidad le da a un niño a través de la oración diaria, a lo mejor de ese angelito de mi guarda de todas las noches, de rezar. Para él es muy importante porque quiere decir que alguien lo va a cuidar, que alguien lo va a resguardar, que puede tener fe de tener un papá. Y también les voy a decir por qué. Miren, 70%, casi 60 y tantos por ciento, de verdad es una estadística altísima, pero esta estadística nos indica que la mayoría de madres, ¿sí? O sea, de mujeres que tienen hijos, son mamás solteras. Y esto es un punto de verdad fundamental, porque el hacer que un hijo tenga una espiritualidad y crea en un Dios es una cosa maravillosa porque puede suplir de alguna manera, ¿verdad? O compensar, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que todos los seres humanos estamos de un padre y de una madre, y ya lo iremos hablando en este programa y en el que sigue. Pero es fundamental que si no tiene la presencia de un padre humano físicamente, lo tenga a través de su espiritualidad, que siempre piense que tiene a ese Padre Dios. En el caso, por ejemplo, de los cristianos, ¿verdad?, católicos, en fin, que tenemos la historia de Jesús, pues hablarle de Jesús, hablarle de que Jesús era un hombre que también tenía un padre. Este año el Papa Francisco ha declarado a San José como nuestro padre, ¿verdad? Entonces, tratar de y buscar la manera de que este niño aprenda a orar, de que este niño aprenda a estar cerca de Dios, que aprenda a ir a misa, que aprenda a tener ese cobijo de saber que tiene un padre protector al cual le puede hablar, el cual no lo va a juzgar, inclusive hasta con una ventaja, ¿no? Porque pues le va a marcar los lineamientos de vida a través de esa religión, de esa espiritualidad, de donde no se debe hacer daño y donde también debes cuidarte, y que no lo va a regañar, ¿no? Hasta es una ventaja, ¿no? De decírselos. Fundamental que el niño tenga un sueño, que de verdad la noche sea un momento reparador de su existencia diaria, para que el niño al día siguiente pueda ser altamente productivo en sus juegos, en su diario vivir, en su escuela, que su carisma sea distinto, que su bienestar, literalmente. Hoy se habla mucho del wellness y le hemos puesto nombres y fashion a las cosas que en realidad siempre han existido, porque los valores pues no han caducado, los valores son aquí en China, en cualquier país del mundo. Así que fortalecer la espiritualidad es fundamental para cualquier ser humano y para cualquier niño, para cuidarlo. Ahora, vamos al tema de los espacios en el hogar. Otra situación fundamental, miren, cada vez los hogares son más pequeñitos. Hoy nos dimos cuenta con la pandemia de la importancia de que un niño salga a jugar, de que un niño tenga espacios libres, y que pues bueno, desgraciadamente en cuestión de parques y toda la parte externa de la casa, que ya vamos a hablar de la parte social, el niño debe aprender a delimitar sus espacios, debe tener un sentido de pertenencia en sus espacios. ¿Por qué?
porque cuando un niño tiene y delimita los espacios y le das ese sentido de pertenencia, y perdón que soy redundante en estas frases, pero la idea es decírtelas doblemente o triplemente para que se puedan quedar en las personas, significa mucho, porque cada ser humano tiene tres cosas muy importantes de su vida, que es su ser, su tener y su hacer. Y una persona que no tiene sentido de pertenencia está expuesta a ser codependiente o dependiente de alguna situación, cosa, persona, etcétera, en la que la ponga en riesgo de su seguridad. Vamos a poner ejemplos aquí. Si la casa es muy pequeñita, lo primero que debemos hacer para los niños, para los hijos, es que si tengo 3 hijos, pues tengo que tener 3 camas. Y si es muy pequeñita, pues tengo que buscar mi litera de estas que tiene la triple, ¿no? La cama de arriba, la cama de en medio y la camita de la noche, aunque tenga que sacarse. Es fundamental que cada niño o cada niña tenga su espacio. Esto le va a permitir ir generando esta libertad para tener pudor, ¿sí? El pudor es una cosa importantísima, es aquello que se ha creado, digamos, dentro de los contextos universales en donde una persona cuida su cuerpo, tiene ese espacio para cuando va al baño, tiene ese espacio para cuando se baña, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las reglas y los protocolos sociales que ayudan a que los menores o cualquier persona no sea abusada sexualmente de algún enfermo o depredador de la sociedad. Así que bueno, ya puse un ejemplo de delimitar ese espacio. Otro espacio fundamental que el niño tiene que tener, sí, es un área para el estudio. Debe tener a lo mejor, insisto, si la habitación es muy pequeña, a lo mejor puede compartir con los hermanos un escritorio. Y te paso un tip ahora que hemos hecho este taller de home office, nuevas economías, le puedes poner una tablita con unas bisagras y un broche que la detenga. Entonces, en el momento de hacer la tarea puede bajar esta tablita, puede hacer sus tareas y después puede subirla y abrocharla. Así que esto también le da un sentido de pertenencia, le da al niño un sentido en los espacios, le va a dar un sentido de ubicación, un sentido de orden a su vida. Es fundamental esto. A ver, otra cosa que tienen que tener los niños, de delimitar los espacios, la habitación de los padres. El tema de la sexualidad de los papás hay que cuidarlo muchísimo. La habitación de los papás siempre debe estar con seguro en las noches y la habitación del niño siempre debe estar abierta, ¿sí? Siempre y cuando, ¿verdad? Sea una habitación, si tenemos nada más una habitación de niños. Los niños nunca deben de estar encerrados por ningún motivo. ¿Por qué? Porque se puede permitir que a lo mejor los niños entre juego y juego en las noches, en esta vivencia nocturna, ¿verdad? Los niños puedan comenzar a tener sensaciones y juegos sexuales. Y créanme, para mí es súper importante hablar de estas cosas porque como no se hablan, no nos damos cuenta que suceden y siempre se callan. Y quiero decirles que la mayoría de niños que han sido abusados más de una vez o que se han multiplicado en abusos, se han multiplicado los abusos en muchas situaciones, es porque todos callan, porque nadie informa de lo que está sucediendo, porque no hay una buena comunicación. Así que voy a repetir, el primer término fue fortalecer la espiritualidad del niño para tener seguridad en sí mismo, tener un sueño cuidado. La segunda es delimitar sus espacios, que su espacio de cama sea solamente de él, sus cobijas deben ser solamente de él. Y si de plano estamos en condiciones muy malas económicamente, cada niño debe tener su propia cobija, su propia sábana con la que envolverse
por las noches. El tema de la habitación de los padres siempre con seguro. Los niños no pueden estar entrando y saliendo a la habitación de sus padres para evitar que puedan ver alguna escena erótica o que puedan al ver alguna situación que el papá o mamá se están bañando o están conviviendo en esta relación de pareja, que puede afectar muchísimo a los niños y los puede confundir. Muchas personas dentro de estas nuevas modalidades de la educación se ha dicho que se busque la naturalidad y que no hay problema y que entre más naturales nos vean los niños, menos pensamientos y menos cosas van a tener. Yo lo que les quiero decir es que si bien es cierto es que sería lo ideal, pues no es lo real. ¿Por qué? Porque el abuso sexual del menor ha incrementado muchísimo y México es país número 1. Recuerden que todos los países que somos latinos tenemos este contexto en donde se nos facilita tocarnos mucho. De ahí que seamos tan emocionales, tan sentimentales. ¿Por qué? Porque esta cuestión de tocarnos nos genera un vínculo, nos genera un deseo ante el otro, nos genera un acercamiento, nos genera una significación. Así que, pues, los seres humanos en general, todos necesitamos de ese afecto y desgraciadamente nuestros afectos pueden ser confundidos con el simple tacto o la simple visión o el simple oído de lo que escuchamos y podemos confundir a una criaturita que todavía no tiene esa madurez y esa educación necesaria, porque va a ser a través de su crecimiento esta educación sexual que tenga, así que no hay que confundirnos. Los niños también, imagínense, y este ejercicio se los platicaba el año pasado o en algunas pláticas que he dado, y yo les decía, imagínense ustedes, hagan un ejercicio de montarse parados, monten a alguien parado en una silla y luego alguien póngase en el suelo hincado o sentado y póngase a ver a la persona hacia arriba. Imagínense si ven una imponencia a través del tamaño y de la forma que estamos visualizando a la persona. Por favor, imagínense este ejercicio. Ahora imagínenselo si ustedes como adultos lo vieran desnudo o la vieran desnuda. Esto se los pongo de ejemplo porque cuando un niñito se baña con su papá o una niñita se baña con su papá o con su mamá, viceversa, ¿sí? Porque luego los papás que dicen que por cuestión de tiempos, oye, pues de una vez báñatelo y yo me lo baño y esto puede suceder cuando sean bebés y voy a hablar de cuando sean bebés un poquito más adelante, ¿sí? De cuando somos bebés. Pero definitivamente puede generar una confusión en los niños tremenda de las situaciones y puede generar un impacto tremendo. Así que creo que no es necesario estar pues desnudos por toda la casa todos y bañándose todos al mismo tiempo. Creo que lo más bonito, si queremos que nuestros hijos o nuestras hijas sean también respetados al futuro, en el futuro de una pareja, es que hay que dar los espacios del baño. Ahora, me preguntaban por ahí, Adriana, ¿a qué horas debo bañar a mis hijos? Miren, los adultos de preferencia deben bañarse en la mañana y los niños deben bañarse por las noches. ¿Por qué? Esto tiene todo su porqué. A ver, cuando un niñito se baña en la noche, la madre ya está en casa, ya no está corriendo, o el papá o el tío, porque ahorita vamos a hablar de las convivencias con los diferentes tipos de familia que tenemos en el mundo, pero la noche ya es un momento mucho más reparador para el niño y el niño puede tener toda la atención y sobre todo el cuidado y vigilancia de ver que cuando ese niño puede observarlo cuidadosamente, si está bien, si no tiene una infección, si el niño puede aprender a bañarse solo, sobre todo a partir de los 3 añitos, los niños ya deben bañarse solos. Se les abre solamente la regadera y se les dice, aquí te espero, o se les llena la tina, se les deja jugar un rato, no sé, cualquier tipo de baño que tengan.
Lo importante es darles ese espacio de intimidad y enseñarlos cómo deben tallar su cuerpo, cómo deben manejarse y pues proporcionarles ese tiempo de descanso emocional y de cuidado y de individualidad para que ellos puedan descansar. Entonces imagínate un niñito que ya llegó de la escuela, que ya jugó, ya llega, se baña, se acuesta temprano, ¿verdad? Para que pueda dormir por lo menos 8 horas. Los niños deben dormir entre 8 y 10 horas por su crecimiento. Y entonces lo bañamos, le damos una merienda ligera, que también esto es bien importante. Muchas mamás, en aras de que no le dieron muy bien de comer o no le dieron el desayuno, quieren compensar en la cena. Mamás, por favor, no. La cena debe ser mucho más ligera, debe ser antes del baño, debe ser primero, o en lo que están bañándose, pero de preferencia antes del baño te doy la cena, después te baño, le paso la toalla, lo enseño a secarse, lo enseño a que él se vista. Es muy importante que también el niño se vista y les voy a decir por qué. Porque le da una capacidad de logro. No importa si se abrochó chueca la pijama, no importa si le quedó torcido el pantalón, el calcetín, lo podemos corregir y corregirlo amorosamente, pero esto a este niño le va a dar un sentimiento de seguridad y ahí, créanme, ahí comienzo a sembrar el chip en su cerebro de la autoprotección y le empiezo a sembrar una semilla con tan solo dejarlo hacer en acciones y no palabras el cuidado de su persona, que esto después le va a dar una gran autoestima. Así que bueno, ya terminamos con que el niño se bañó, se puso la pijama y imagínense qué maravilloso que entonces puede hacer una oración, encomendarse a Dios y entonces puede dormir tranquilamente toda la noche y papá y mamá pueden vivir su momento de pareja y también ir y descansar. Y al día siguiente, los padres levantarse temprano y bañarse antes de que los niños ya estén despiertos o está despertándose la familia y bueno, los padres bañarse en horas tempranas para que pues cada quien ejerció el momento de su baño. Así que aquí te estoy hablando de una edad prácticamente de 2, 3 añitos hasta los 6 añitos. Esto de verdad tiene que ser un hábito cotidiano, un hábito diario. Todos los niños deben llevar esta secuencia de tener su cama, su lugar de tarea, la habitación siempre abierta en cuidado de los padres. Porque también aquí ya voy a entrar después de los 6 añitos en que empiezan las invitaciones de los amiguitos y que, oye, se puede venir a dormir a mi casa. Yo les voy a decir que la verdad es que a mí nunca me dejaron ir a dormir a la casa de nadie. Creo y sigo pensando que es un riesgo bastante alto para muchos niños, para muchos jóvenes. Sin embargo, si sucede, pues hay que estar muy pendientes. Definitivamente la puerta abierta, cada quien su cobija, cada quien sus sábanas, puede inventarse algún juego para que los niños literalmente les toque dormir, cobijarse por separado. No podemos, a lo mejor nosotros estamos teniendo mucho cuidado con nuestros hijitos, pero tenemos que recordar que no sabemos lo que están viviendo, qué tipos de protocolo están viviendo en otra casa. Otra situación que se da mucho en el tema de limitar los espacios y espacios seguros es el tema, por ejemplo, de las áreas de convivencia y de las personas que llegan a proveer servicios. Fundamental, muchos niños han sido abusados y créanme, el abusador en el 95% de los casos ha sido siempre alguien cercano. Los protocolos de seguridad de un niño son básicos. Entonces, si vamos a tener, por ejemplo, que en la casa hay una muchacha, que en la casa hay un mozo, pues los niños no pueden por miedo ir a dormirse o a tocarle a la muchacha a medianoche, porque tienen miedo y entonces quieren que la muchacha
abuse de algún espacio y que hacerle un lugar propicio para que una cosa que nos podemos arrepentir toda nuestra vida suceda. Cuando tenemos personal de servicio, tenemos que dejarle muy claro a los menores que el amor de padres es de los padres y la responsabilidad de los padres, de la mamá y del papá, del hijo, es la responsabilidad de la mamá y del hijo. Y esto no es porque seamos celosos de que alguien nos vaya a querer más que nosotros, no. Esto es porque es un límite específico para que el niño después no confunda los amores. Las líneas y las estructuras de una familia son fundamentales. Es como cuando estás en una empresa. Tú no vas a llegar a bañarte encima del escritorio o no vas a llegar a tratar a tu jefe como si fuera tu hermano o como si fuera tu papá, ¿verdad? Porque no es tu papá, es tu jefe. De igual manera, los protocolos en casa deben ser sumamente estrictos y cuidadosos sin que se vean impositivos, deben salir de manera natural. Ah, pues que Mari, la muchacha, quiere que trabaja aquí, quiere mucho a mis niños. Ah, hola Mari, ¿cómo está? Claro que le puedo dar un abrazo a Mari, pero no más allá, ¿sí? Otra cosa muy importante es cuando se besan a los menores en la boca, ¿no? Estos besos en los que además puede tener un uso y costumbre en muchísimos países. Sin embargo, hay que precisamente al hacer estos protocolos de cuidado en los niños, la relación, el uso y la costumbre que se da en las casas hasta el lineamiento en donde se debe dar. Otra cosa muy importante de los ambientes seguros para los niños es que todas las visitas que lleguen a la casa nunca las debe contestar un niño. Jamás, jamás lo debe contestar un niño. Siempre debe ser un adulto que esté al cuidado. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, un niño ha ido a abrir la puerta y pues el niño no ha regresado. No sabemos muchas veces en los depredadores, vamos a imaginarnos que estamos en un bosque, en una selva, ¿sí? Hay un depredador que está en espera de una pequeña víctima para comérsela. Y si nosotros se la ponemos ahí, pues esta va a ser la presa de ese depredador. Eso sucede de igual manera en nosotros, en los seres humanos. Y les voy a comentar una estadística que la mencioné en un programa pasado que ha hecho este doctor Iñaki Piñuel, que ha escrito muchísimo sobre personas enfermas, psicópatas, y dice él que dentro de cada 1.000.000 de personas hay 60 personas que padecen algún tipo de esta psicopatía, ¿verdad? Y que pueden ser agresores de las sociedades. Así que bueno, tenemos que entender que pues en la vida hay cosas buenas y hay cosas malas y que hay que tratar de prevenir y que prevenir es mejor que cualquiera de los miles de perdones o cualquiera de los miles de remedios que podamos después hacer porque ya habremos lastimado a un pequeño ser humano en lo más profundo de su ser. Así que bueno, ¿qué otro tema tenemos con los niños? Les comenté ya también de la higiene. Los niños normalmente deben de usar pañal, pues no máximo de 3 años. Si un niño ya se retrasó, tiene 5, 6, 7 años y se está haciendo pipí por las noches y demás, hay que averiguar qué está pasando porque pues estos datos no son muy normales. Hay que ver en qué está afectado el niño y por qué no tiene un sueño reparador y placentero como debiera de ser. Así que hay una cosa que, por ejemplo, se utiliza mucho en las escuelas. Yo tuve el placer de tener gemelos y mi mamá lo primero que hizo fue que me regaló una taza de baño chiquita, literal, para instalarla y ponerle el agua. Así que bueno, si tú tienes varios niños menores y tienes esa posibilidad de poner una taza de baño chiquita,
pues te va a ayudar muchísimo para que el niño vaya ejerciendo ese límite de poder ir al baño y de que le parezca placentero tomar un momento de privacidad para poder pues ir a hacer pipí, ir a hacer bobó y hasta le jalan, porque la verdad para ellos es muy divertido y en la vida cotidiana pues créanmelo, se puede prevenir muchísimo y podemos también salir de gastos innecesarios, pero sobre todo, y insisto, estas tareas de que se mande a los niños siempre acompañados de alguien que no sabemos y que por supuesto en la cuestión de la higiene en general de baños públicos, pues sí, por supuesto que hay que acompañarlo y hay que ayudarlo a que cargadito pueda, no se siente en una taza pública para no adquirir ninguna infección y siempre, siempre cuidar sus genitales. Siempre, siempre. Recuerden que pues los genitales son los órganos reproductivos del ser humano y son órganos para dar placer, por supuesto, pero también son los órganos que nos permiten dar la vida, que es lo más maravilloso, y de ahí que pues para poder tener una sexualidad sana y amorosa, pues hay que cuidarlo desde que son pequeñitos. El tema también muy importante de los horarios. Cuando nosotros tenemos a los hijos en horarios predeterminados, ya bueno, se pueden ir negociando conforme se va creciendo, pero antes de los 6 años, pues no hay horarios negociados, hay horarios fijos. Siempre tenemos que saber en dónde están nuestros hijos, a qué horas ya se durmieron, a qué horas ya se levantaron. Todas estas reglas y hábitos que son protocolos de vida cotidiana que después van a formar a una personita de verdad con menos riesgo, y que ahora hay unos talleres carísimos para las empresas que les llaman accountability. ¿Cómo le voy a generar responsabilidad, autorresponsabilidad a estos trabajadores? Bueno, pues es que no la tienen porque no tuvieron esa educación en casa. Así que, pues, mucho cuidado con este tema de formarles los horarios, porque saber en dónde están es parte de la seguridad de nuestros hijos. Saber que, a ver, ya fue la hora de dormirse, sé que mi hijo está en la cama. No de, ay, no se ha dormido Juanita o Pedrita y fíjate que todavía ella anda por el jardín, pero, pues el chofer tampoco se ha ido. Y ustedes saben que un tema de abuso bastan unos minutos para hacerlo. Y que una vez, y esto se los digo de verdad muy seriamente, que muchas veces el abuso sexual de un niño menor no ocurre solamente en una vez, se va prolongando. Ya les voy a leer de aquí de un manual que se hizo mundial, en donde participan varios países, qué características tienen los abusadores sexuales de los menores. Pero bueno, vamos a seguir en esta prevención. Y otro punto importante, espero que ya hayas ido apuntando por ahí, es que el niño sienta amor. Fíjense bien, muchas de las veces pensamos, o los niños que son abusados pueden pensar que alguien los toca y abusa de ellos porque eso es amor, porque los niños no conocieron el amor en su casa. Y esto suena tan estúpido, pero de verdad que es tan profundo. Si yo les contara tantas historias que he escuchado, pues en adolescentes, en centros, en lugares de codependencia, donde a veces voy y me siento a escuchar pláticas y de donde obtengo mucho más material, que me gusta hablarlo así de abierto porque es dar amor, insisto mucho en esto. Sentir amor no es lo mismo que te den amor. Si tú no lo sientes, no lo tienes. Hay que sentirse amado. Una persona que se siente amada, se siente protegida, se siente valiosa y puede desarrollar en su infancia, pues, el amor personal. Este amor que muchas veces le decimos a la gente, oye, pues, ay, ¿cómo no te vas a querer? Pues sí, pero ¿cómo desarrollar amor propio?
no es una tarea como de que escribí una hoja. No, el amor propio se obtiene del trato de la vida cotidiana. ¿Y cómo se obtiene amor propio? Pues miren, en África, y les he comentado mucho de esto, en África se dice que es a través del Ubuntu. ¿Qué es el Ubuntu? El Ubuntu es que tú eres porque yo estoy y yo estoy porque tú eres. Ni sin que tú me veas o sin que yo te vea y te haga valioso y te haga sentir que existes, pues existirías. Si pusiéramos a un ser humano dentro de un cuarto y nada más le aventáramos comida por abajo, el ser humano, si no ve a otro ser humano, no podría identificarse, no podría copiar las formas, los modales, la manera de hablar, la lengua o el lenguaje corporal, en fin, tenemos que entender que esto solo se hace a través de la presencia. Y la presencia de un papá o de una mamá en los primeros años de la infancia son fundamentales. Por supuesto que a lo largo de nuestra vida, aunque no sé, yo ya no tengo el privilegio de tener padres, pero tener a mi madre, pero yo creo que papás vamos a ser, aunque tengamos 80, 90 nosotros y nuestros hijos 50, siempre van a tener esa liga, ese vínculo para nosotros. Y el valor de la presencia es muy significativo para los hijos. ¿Por qué? Porque es lo que nos desarrolla el amor propio, insisto. Ahora, ¿cómo le doy presencia a los niños? He comentado muchas veces que pues presencia no es que ya llegue en la noche y a ver cómo le hago contigo, no. La presencia sobre todo para estas mamás o muchos papás solteros, porque también hay que comentar que ya hay mucho papá soltero que a veces no sabe ni cómo educar a los hijos, porque además ha sido una tarea pues que era mucho más del trabajo y de la formación de las mujeres, pero hoy que están interviniendo los dos, ¿verdad? Siempre hay que tener presencia. Y voy a poner ejemplos pequeñitos de cuando a lo mejor los niños tienen que llegar de la escuela y después están solos. Siempre debe de haber agua en recipientes seguros para que el niño pueda beberla, ¿no? Un agua de limón, un agua de fruta, siempre debe haber, no sé, tal vez unas gelatinas en el refrigerador, la fruta de mano o la fruta ya picada, ¿no? Tiene que haber, no sé, unos pequeños sanduichitos, tiene que haber pan, ¿no? Que es una maravilla hoy que ya también, por cierto, te lo empacan en las panaderías con esto del COVID. Puedes tener pan en una panera. Digo, antes ese tipo de cosas existían en las cocinas. Hoy ya la verdad es que a veces va uno a casas y ya no ves la panera, ya no ves la salsera, ya no ves la azucarera, ya no ves la charolita de dulces. Entonces, siempre hay que tener presencia para los hijos a través de nuestras acciones, a través de que ellos no se sientan descuidados. ¿Y por qué? Ahí vamos otra vez, porque recuerden que nuestro tema es el abuso sexual. Porque pues un niño siempre se le antoja un dulce, siempre se le antoja una manzana, una fruta, no sé, en general, o beber agua, tendrá sed o querrá un vaso de leche. Y pues otra de las cosas que se ha platicado en estos temas del abuso sexual de los menores es que los menores tienen que recurrir o acudir a otros, y cuando ese otro ve que es un niño descuidado, falta de amor, falta de presencia de los padres, se dan los abusos sexuales en las escuelas, por ejemplo. Cuando veo que mi hijo no trae lunch, ¿no? Ese niñito, el número 33 de la lista, el número 12 es el más descuidado de la familia y pues no le mandaron lunch, no tiene padres que están al pendiente de él. ¿Y qué significa esto? Híjole, pues algo gravísimo, porque por supuesto que muchos de los abusos sexuales provienen de maestros. Y también aquí quiero decir algo. Siempre estamos preocupados porque sean las niñas las que tengan un abuso sexual, porque además pensamos pues que si en los embarazos o pensamos solamente en que las niñas pueden ser penetradas. Pero aquí hay un tema muy importante. Hay muchísimos niños que han sido abusados por sus propias mamás,
por sus propios papás varones o por una maestra o por alguien de servicio o por alguien que tuvo la oportunidad de abusar de un niño. Y esto es muy importante que lo sepamos, porque muchas veces el abuso de los hombres, ¿no? De los varoncitos, no se comenta porque tiene que ver con su virilidad, ¿no? Porque tiene que ver con este efecto que se puede lograr a través de social, ¿no? A través de decir que ya perdió su hombría. Y fíjense qué grave, porque muchas veces cuando este niño también, varón, ha sido abusado o una niña ha sido abusada por una mujer también, porque siempre estamos como nada más en ese parámetro de la niña y el hombre, ¿no? O del hombre, no, también hay niña con, ahora sí que mujer con niña y también hay hombres con niños y intercambiados. Y esto es muy importante porque a veces confunde la sexualidad en la época pues de la adolescencia, puede confundirlos en su sexualidad simplemente porque alguien abusó de ellos y ya no se sienten merecedores de ser amados una pareja de el mismo sexo, ¿no? O una pareja de diferentes sexos, no sé. Puede tener, la verdad, esto una connotación muy profunda para confundirlos en su sexualidad y después en la formación de la pareja y de su familia. Así que fundamental que entendamos que no solamente si dejamos a la niña con el chofer o con el jardinero puede ser abusada por el chofer o el jardinero, también puede ser abusada por la muchacha de casa, ¿sí? Bueno, tema muy fuerte, ¿verdad? ¿Qué otra cosa debemos evitar, por ejemplo, también con los niños pequeños, ¿no? El tema de los jueguitos eróticos. Miren, en alguna ocasión me tocó ir a comprar, fuimos a comprar con mis hijos unos zapatos a la feria del zapato y llevamos a varios niños de una institución que no la voy a nombrar justamente por la privacidad de la institución, pero en esta institución existen muchísimos niñitos que han sido abusados sexualmente, pequeñitos, menores de 12 años. Y algo que nos sucedió es que cuando estábamos escogiendo los zapatos, un niño estaba muy insistente en levantar mi vestido, ¿no? En levantarme la parte de la falda del vestido y todo el tiempo quería ver debajo de mi vestido. Entonces, yo les quiero decir que cuando los niños pequeños comienzan a tener juegos eróticos de tocarse, que a veces también esto pasa entre los niños, están jugando y se tocan y pueden tener sensaciones, ¿no? Que tienen que ver con su líbido y despertar la líbido a muy temprana edad, despertar estas sensaciones del niño, como el niño ya sabe lo que se siente, muchas veces hasta es colaborador de que sigan abusando de él, porque él mismo ya está buscando estas sensaciones que pues ya traspasaron su momento, ¿no? O su etapa de cómo tiene que ir naciendo o creciendo en la sexualidad, para una sexualidad sana. Sé que muchas personas no dicen esto y no lo hablan, pero yo sí lo quiero hablar porque cuando se platica en estas instituciones y se ve el gran daño a la sociedad por un niñito así o una niña que ha sido abusada, créanme que pues muchas veces cuando ha habido el amor suficiente en casa y a lo mejor hubo el abuso externo y demás, pues una persona que ha sido víctima, una personita que ha sido víctima de un abusador sale adelante, pero hay personas que cuando no han encontrado este sentir de amor valioso, este sentir de seguridad, de todos estos puntos que les he estado mencionando, están sumamente vulnerables y su vida puede ser un desastre en el futuro, puede ser un sentimiento de minusvalía,
puedes tener un sentimiento de una muy baja autoestima y después no solamente permitir el abuso sexual, sino que de ahí se van a dar los abusos económicos, los abusos patrimoniales, los abusos en todos los aspectos, porque la persona se siente muy pequeñita, se siente sin este amor. Así que bueno, hay que evitar los juegos eróticos, hay que evitar que los niños, las niñas, amigas se bañen juntas, hay que evitar que sucedan, estoy viendo unos mensajes y ahí sí, muchas gracias, para los niños o las niñas sucedan situaciones que pues no tienen por qué vivir, ¿sí? Así que voy aquí, que ya se va bajando mi batería. La presencia, sentir amor es importante. Ahora, hoy tenemos, y creo que casi con este tema voy a cerrar, porque nos quedan 10 minutos de programa, y gracias por escucharme por tanto tiempo. Hoy tenemos muchísimos tipos de familia. Y todos los antecedentes que hoy les he dado con respecto de dar los espacios, de tener los tiempos para los cuidados y la higiene personal, los espacios muy definidos en el hogar, aunque sean muy chiquititos, lo que es comedor, comedor, lo que es sala, sala, lo que es la cocina, dar todos estos contextos que al niño le dan una ubicación y un sentido de pertenencia y de seguridad en su personita, son muy importantes porque hoy en día, pues las familias son de muchos tipos. Y antes, en la escuela, cuando yo estaba pequeña, se optaba por hacer unas tarjetitas, unos cardex, en donde se ponía en las escuelas de la SEP y de las privadas, familia funcional o disfuncional. Y hoy tenemos que entender que nuestras familias simplemente en el contexto del siglo XXI son muy diferentes. Tenemos al menos 14 tipos de familias en las que hay porcentajes diversos que no los quiero poner aquí ahorita, sacarlos por cuestiones de tiempo, pero que son familias que se integran de diferente forma. La principal, ¿verdad? Y que pues es una estadística muy bajita, es la de papá, mamá y 2 hijos, ¿no? Que además también este contexto en el que todas las infografías tienen que poner un niño y una niña, ¿no? La familia perfecta es papá, mamá, un niño y una niña. Y resulta que a lo mejor la familia perfecta pudiera ser papá, mamá y 2 hijos o papá, mamá y 2 hijas. Pero ¿qué hay cuando estas familias que hoy se reintegran o que rehacen sus vidas, digamos, o tienen una nueva etapa de vida, ¿no? Porque no estoy tan de acuerdo con el contexto de rehacer la vida, ya la tenemos hecha, y se ponen los contextos en el que, pues tus hijos y los míos, ¿no? Mucho más el cuidado del tema en la sexualidad. Porque estos niños, ¿verdad? Aunque querramos los papás y estemos enamorados de otra personita y querramos verlos como nuestros hijos, no son nuestros hijos. Y aunque tengamos ese amor y seamos personas muy buenas con ellos, si de veras somos personas amorosas con ellos, les daremos ese contexto de límite, de hasta dónde te abrazo, hasta dónde estoy contigo, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden existir inclusive enamoramientos entre los hermanitos cuando llega la parte de la adolescencia. Tenemos que de verdad especificar, delimitar estas convivencias, porque pues el ser humano, miren, el ser humano somos personas, somos individuos, somos actantes de la vida, somos, no sé, cómo le quieran denominar, pero estamos impuestos a los sentimientos, a las sensaciones. Dios nos dio 5 sentidos. Sí, ya los conocemos, ¿no? El olfato, la vista, el gusto, el tacto, etcétera. Bueno, ¿y por qué es importante y para qué nos dio estos 5 sentidos? La sexualidad
se da a través de los 5 sentidos. Y si no, para que te rías, en la edad adulta, ¿no? O en cualquier edad, si tuviéramos a alguien cercano a nosotros y que nos habla bonito, fíjense bien, no necesitaríamos ni verlo para enamorarnos. Y si no, díganme por qué nos enamoramos del cantante Luis Miguel o si vemos una foto o, bueno, práctica explicación. Todo el erotismo sexual que ha crecido, ¿no?, de la pornografía infantil. Es increíble que sea una de las situaciones más vistas en las redes sociales y que este tipo de programas en el que hablamos de la prevención, pues no sé, a lo mejor digo, bueno, gracias a Dios ya tenemos aquí casi 5,000 personas, 5,700 personas que ven este programa, pero y que le han dado continuidad y estoy muy agradecida porque esa es mi labor de tratar de servir y de tratar de hablar las cosas que hoy puedes hablarlas y decirlas como son, ¿no? Entonces, en este tipo de estructuras de nuevas familias, pues hay que tener mucha prevención. No sabemos, a lo mejor, ¿verdad? También en estas relaciones y con todo respeto de aquellas que se dan en diferencias de edades, ¿no? Si a lo mejor comienzan a surgir sentimientos entre las parejas o entre hijos o en fin, ¿no? Otro tipo de cosas que, por ejemplo, se da muchísimo es que a veces comienza el contacto directo de sentarnos mucho a los niños en las piernas o de que los niños se sientan o de que un niño está pegado al seno de una mujer. Entonces, es muy importante que todos estos lineamientos y protocolitos los vayamos poniendo, que hasta ahorita hemos hablado, digamos que de la etapa 2, 3 años a la etapa de los 6 años de edad, porque desde ahí el ser humano comienza a construir su sistema de respeto, su sistema de privacidad y su sistema de defensa ante los depredadores del medio social, de los cuales pueden ser víctimas si los colocamos en una cosa muy importante y de la que he realizado muchos escritos y muchos estudios, que es el estado de indefensión aprendida. No dejemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, compartan este video por favor, a que vivan en un estado de indefensión aprendida, porque el haber abusado de un menor a cualquier edad, pero ahorita estamos hablando de hasta los 6 añitos y ya hablaremos de los 6 a la adolescencia en el próximo programa y cómo llega a la vida adulta, pero es una huella para toda su vida. Hagamos algo por todos aquellos niños que cada día nacen, por todos aquellos niños que necesita la humanidad de tener como gente productiva, como gente que es muy valiosa. Y hagamos, ayudemos, colaboremos también para que estos niños que han vivido en ese estado de indefensión aprendida comprendan que no somos lo que nos pasa y que somos valiosos, como dice uno de mis epígrafes, desde un andar descalzo. Así que, pues, se me acaba el tiempo rapidísimo. En cuestión de los bebés, ya platicaremos, es un tema muy profundo y muy doloroso que alguien pueda abusar de un bebé. El próximo programa, después de haberles dado esta parte de fortalecer la espiritualidad, de delimitar los espacios, de tener una higiene y seguridad personal para los niños, de tener este tema de la presencia y de tener muy en cuenta cuáles son nuestros protocolos en el tipo de familia que tenemos para hacer una familia funcional y no disfuncional. Insisto, estamos en el siglo XXI y tenemos que hacer amorosamente valioso y protegido y ayudarle a tener amor propio a todos los seres humanos, porque insisto que todos somos valiosos desde un andar descalzo. Así que bueno, repetí esto, no lo hago por otra cosa,
sino porque de verdad me nace del corazón que evitemos el tener sociedades y seres humanos que anden por la calle resentidos de la vida porque alguien les abrió la puerta para que puedan ser abusados. Somos corresponsables de todo lo que pasa en nuestra sociedad y prevenir es mucho mejor que una cadena de 100,000 perdones. Así que nos vemos en un programa más con Adriana Gaitán en Mujer del Siglo XXI, en estos consejitos o en estas pláticas de factor humano, y que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles en un segundo capítulo más de prevención del abuso sexual en menores. Hasta pronto.